Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Verbum con el pastor Esteban Reyes. Es para mí un placer y una bendición estar con ustedes el día de hoy, entrar hasta sus hogares. Es jueves, 6 de la tarde. Les invitamos a que nos sintonicen, como lo hacen cada jueves, aquí por la plataforma de Más TV. Hoy tenemos a un invitado que es un gusto presentar para mí y vamos a estar tratando un tema extraordinario. Bienvenido al doctor Juan González Ferrer. Qué bueno que estás con nosotros, Juan. Muchas gracias, Esteban, por la invitación y esperamos compartir contigo este tema interesante. Excelente. El doctor Juan González Ferrer, y quiero presentarlo a nuestra audiencia. Él es originario de aquí de Ciudad Juárez. Él tiene bastantes estudios, es un experto en varios temas que ahorita vamos a estar mencionando. Él tiene una licenciatura en teología en el Centro Cultural Mexicano, licenciatura en psicología también en la Universidad Fray Luca Pacioli, maestría en estudios teológicos y también una maestría en divinidades en el Seminario Internacional de Miami. Tiene maestría en Ciencias de la Familia en el Instituto Superior de la Universidad Anáhuac. Tiene también una maestría en terapia familiar y tiene su doctorado en psicoterapia de pareja en el Instituto Regional de Estudios de la Familia en México. Así que, ¿a qué horas vives, hermano Juan? ¿Estás dedicado al estudio y has pasado muchos años metido en los libros y estudiando, hermano? Sí, así es, pues nos hemos preparado para dar un mejor servicio y sobre todo, bueno, con bases científicas, en este caso para el trabajo de la psicoterapia. Sí, no, me da mucho gusto contar con creyentes, con cristianos que están estudiados y que son personas expertas en temas tan extraordinarios, tan necesarios también. Ahora mismo, doctor, yo sé que estás saturado, tienes muchas citas, hay mucha gente. ¿Qué es lo que ahorita ves que hay más padecimiento con esto de la cuarentena? ¿Hay algo en particular que tú ves que hay una tendencia a buscarte con cierto tipo de problemas? Bueno, de hecho sí se ha incrementado mucho los cuadros depresivos, precisamente las personas por el estar encerrados pasan por momentos de aburrimiento y si no logran rápidamente ocuparse en actividades, pues caen rápidamente en cuestiones de depresión y también hay mucha mayor propensión a conflictos familiares y de pareja, precisamente por el contacto tan estrecho y por tiempo prolongado que se dan las familias. Así de que sí estamos ahorita con algunas consecuencias en salud mental a causa de esto de la cuarentena. Ok, qué interesante escuchar eso, doctor. Y bueno, mira, hoy en particular a nuestras personas que nos están viendo, a nuestros seguidores, tenemos un tema que queremos hablar y aprovechar la experiencia, tanto profesional como psicoterapeuta, también como en su doctorado que tiene de consejería y también como pastor. Entiendo que eres pastor de una congregación también, Juan González, así que es un hombre polifacético que realmente ha empleado todo lo que, los dones y todas las habilidades que tiene para poder ponerlas a disposición de las familias y servir aquí en nuestra ciudad. Gracias, doctor, por eso. Y aprovechando eso, hoy quisiéramos abordar un tema, Juan, que habla precisamente de algo que siempre está rodeado de un mito y que siempre nos causa un poco de misterio. Y hoy quisiera que habláramos acerca de lo que es la posesión demoníaca. La posesión demoníaca históricamente se ha ventilado como un tabú, mucha gente no lo platica, mucha gente le da miedo hablar de estas cosas. Lo que saben de la posesión demoníaca o del endemoniamiento es por películas de Hollywood, que hay películas que abordan este tema, que de alguna manera lo mencionan, incluso lo promueven algunas. Entonces, alrededor de este tema siempre hay mucha polémica. ¿Qué piensas respecto a cuál es la percepción por lo general del público respecto a la posesión demoníaca, doctor? Bueno, de hecho sí hay mucho escepticismo, sobre todo
en personas jóvenes que están demasiado acostumbradas ya, como decías, por la exposición a producciones de películas donde pues no es nada común que uno de las películas que más prefieren los jóvenes son películas de terror. Si a la generación anterior, a nosotros sí nos impactaba ver una película así, yo recuerdo de niño, me tocó ver el estreno del Exorcista y de verdad era una experiencia terrible, ¿no? La que se vivía días estar pensando y soñando eso. Incluso personas adultas éramos muy impactados, muy sensibles a este tipo de producciones, cosas que el día de hoy los jóvenes no. De hecho, yo platico frecuente con los muchachos que ven este tipo de películas y para ellos ya no les genera ninguna emoción. Están tan acostumbrados a verlo que pareciera ya no impactarles tanto. Sin embargo, sí tenemos un gran sector, sobre todo de gente joven, que es un poco escéptica, perdón, Ajá, a ajá. los temas espirituales. A algunos les cuesta trabajo creer en manifestaciones sobrenaturales, tanto de Dios como desde el punto de vista del ocultismo, ¿verdad? Sabemos que obviamente existen presencias espirituales que llegan a hacerse presente de alguna forma sutil, sobre todo en gente, sobre todo la gente que no cree. Son las personas más susceptibles porque precisamente, pues en la Biblia se habla de que Satanás y sus demonios, pues se tienden a presentar como ángeles de luz. La Ujú. idea de que Satanás tiene cuernos de color rojo y una larga cola, esos fueron las imágenes de la Edad Media con las cuales, bueno, se trató de asustar a la gente, ¿no? Pero realmente no es esa la imagen de Satanás y los demonios, es mucho más sutil. Y de hecho, a veces ese es el problema en que muchos jóvenes no logran discernir la influencia de estas fuerzas espirituales en sus vidas. Y claro que he tenido muchísimas experiencias con personas poseídas, tanto en mi carácter de pastor como en el área de la psicoterapia. Quiero decir que incluso en consultas que hemos tenido manifestaciones de personas que son traídas por sus padres pensando que son trastornos mentales, pero ya al momento de hacer la entrevista nos damos cuenta que cayeron de forma muy sutil en involucrarse en cuestiones ocultas, incluso, ¿verdad? Cosas como que pudieran ser un juego para los jóvenes, como es el jugar a la Ouija, que lo pueden comprar como un tablero de juegos de mesa en algún centro comercial y son realmente juegos pues que tienen una conexión muy directa con las fuerzas ocultas. Así es de que sí, la gente más susceptible es la gente joven y las personas escépticas, que a veces, bueno, no creen precisamente que este tipo de manifestaciones ocurran. Interesante. Y fíjate, ahí he escuchado lo siguiente, que una de las técnicas o tácticas de Satanás es precisamente afirmar o convencer a la población de que no existe, ¿no? O de que es un chiste. Entonces, muchos se van con esa finta, como decimos, y finalmente se descuidan. Ahora, yo te quiero preguntar, Juan, en tu experiencia como pastor, ¿tú has visto alguna constante o algunas constantes que se han visto en personas o cosas que han hecho personas que van contigo y que has tú detectado o podemos decir diagnosticado con posesión demoníaca? Sí, de hecho, mira, he tenido varias experiencias, solo por compartirte dos de ellas. Ajá. Unos 2 años atrás me trajo una señora a su hija de 21 años para ser evaluada psicológicamente, porque ella pasaba por momentos de depresión y también de mucha agresividad. Y ya cuando la entrevisté, pues me di cuenta que esta chica desde muy joven había hecho, pues socializado mucho con personas que están muy involucradas en cuestiones de drogas, ¿verdad? Consumo de drogas, el oír música, que eso a veces también hay una cierta cultura juvenil. Utilizaban música de esa que llamamos de heavy metal, de rock, Mm. de eso muy estridente, ¿no? Que se les ha relacionado mucho a muchos de esos cantantes con prácticas pues satánicas, ¿no? Satánicos. Literalmente, aunque Ujú. muchos no lo creen. Y al momento de platicar con ella me decía que ella vivía presencias muy recurrentes, incluso
Ya cuando empezamos a profundizar lo que ella hacía con sus amigos, ciertos rituales, este tipo de juegos como la Ouija, invocando presencias. De hecho, me comentó, yo empecé a sentir algo raro en la sala y me comentó justo ahorita, en este momento, dice, de esas presencias que siento están aquí junto a mí. Mm. Y de hecho yo desde que ella llegó sentí algo extraño y definitivamente pues era una chica que vivía muy influida por presencias espirituales. No al punto de que ya la hayan poseído, porque hay personas que una vez que las posee un espíritu, bueno, pues es diferente la reacción. El caso de ella tenía mucho ese contacto con presencias espirituales. Y la mamá, bueno, pensaba que tenía algún trastorno mental, pero obviamente ya al hacer la entrevista nos dimos cuenta pues que ella había abierto puertas para este tipo de presencias. Generalmente no se dan sin la decisión nuestra. Obviamente los jóvenes van cayendo por curiosidad en el mundo espiritual, en adentrarse en eso y de forma muy sutil quedan atrapados. Y recuerdo de otra persona que llegó un día hace unos años aquí al consultorio a buscarme. Ella sabía que además de psicólogo, pues soy pastor y me pidió ayuda para ir a visitar a unas cuadras de aquí a una hija, a una hermana de ella, una joven que estaba muy agresiva y no la podían controlar. Pensaron que era pues algún trastorno mental, algún desequilibrio eh, eh, pues de carácter mental. Y cuando llegué, pues sí, era una chica de 16 años, estaba en una habitación, pues bastante violenta y inmediatamente al ver que ella no estaba consciente, porque ese es uno de los rasgos de una persona poseída, no está consciente, hablas con la Mm. persona y no te entiende, no es ella la persona, está poseída por un espíritu. Comencé a orar por ella y de rato, ¿verdad? La chica se liberó. Obviamente, cuando es una cuestión de posesión demoníaca, pues no se puede trabajar dándole una terapia psicológica, porque ahí estamos trabajando directamente o estamos en contra directamente de un mal espíritu. Claro. Estuve orando por ella y de rato la chica se liberó y un rasgo muy común de estos casos es que no recordaba nada. Al Mm. principio cuando yo llegué estaba muy violenta, su voz era una voz muy ronca, no era la de ella, ¿verdad? Y obviamente pues el espíritu se manifestó. Después los chicos que la acompañaban pues estaban muy asustados y ya que oré por ella y fue liberada y ella reaccionó, no sabía dónde estaba ni qué había pasado y ya volvió ella en sí. Y lo primero que investigué qué había pasado y los chicos me comentaron que tenían un rato que habían estado jugando con una ouija, Mm. encerrados en una habitación a oscuras y que de repente sintieron una presencia y vieron a una niña en un rincón que se les apareció y todo el mundo se asustó, salieron corriendo y al parecer esa presencia pues se le metió a la chica. Yo entré a la casa, obviamente estaba oscura, se sentía una presencia todavía espiritual pues bastante fuerte. Yo estuve orando, entré a la habitación, abrimos ventanas, empezamos a orar y de rato la presencia se extinguió, pero definitivamente había sido algo que llegó a estos chicos porque ellos le dieron entrada y eso es muy común, que la gente de forma voluntaria invoca espíritus, hace juegos, hacen algún tipo de rituales donde dan entrada a las fuerzas espirituales que luego toman control sobre ellos. Eso fue lo que pasó en este caso. La mamá de la chica llegó a los minutos y sí me decía que la había notado rara, primero depresiva, muy aislada y finalmente, bueno, fue una persona vulnerable a este tipo de presencias. Obviamente le dimos las recomendaciones, pero generalmente son chicos que por cuestión de juego, a veces por desconocimiento, prueban con este tipo de presencias y pues llegan a ser tan reales como una posesión. Sí, interesante, doctor. Gracias por compartirnos esto. Mire, yo quiero decirle a mi audiencia que me está escuchando, el doctor González Ferrer, él atiende de forma personal y tiene también un equipo de trabajo, tengo entendido, doctor, que juntos tienen una clínica de atención psiquiátrica, psicológica, dan psicoterapia también y, lógicamente, consejería pastoral. Entonces, es muy, muy extraordinario la labor que hace Juan González Ferrer con esas credenciales que él tiene. Yo quiero invitarlos a todos los que me están escuchando
si tienen alguna necesidad de alguna atención, de consejería, de terapia, pueden acudir al doctor González Ferrer. Aprovecho este momento, doctor, danos tu dirección, tu domicilio o un número de teléfono donde pueden llamar, informarse más. Sí, de hecho, tenemos una clínica de atención psicológica trabajando ya desde hace 15 años al sureste de la ciudad. Estamos en la colonia Alcaldes, rumbo a Walmart de las Torres. Tenemos un teléfono de contacto donde las personas pueden pedir información o incluso alguna cita. Atendemos tanto casos individuales como terapias para toda la familia y pareja, que es nuestra especialidad. El teléfono de contacto es un teléfono local, el 288-0636, 288-0636, y nos pueden también pues conectar a través de Facebook. Estamos como Centro Familiar Proyecto de Vida y tenemos una página web que es la página proyectodevidaac.org. Proyecto de Vida AC de Asociación Civil. .org. Tenemos diversos programas, ¿verdad? Sobre todo, pues, la atención psicológica, damos también talleres y obviamente ya dentro del ámbito pastoral, pues también trabajamos en el área espiritual, asesoría, consejería pastoral. Gracias, doctor. Y los animamos a todos los que nos están escuchando, pueden buscar ayuda si en este momento están pasando por depresión, nada menos ahora que estamos en este tiempo de cuarentena, depresión, violencia familiar, incluso mujeres maltratadas, lo que requieran de ayuda, pueden buscar la ayuda del doctor González Ferrer. Doctor, quiero mencionar algunos versículos de la Escritura que precisamente me llama la atención, una constante en los casos cuando vienen trayendo a personas poseídas a Cristo. Cuando encontramos en la Escritura que Jesús va pasando y se encuentra con algunos endemoniados, por ejemplo, los que están en Gadara. En otro caso, Jesús le echa fuera un demonio en Lucas 11:14. Dice que Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Dice, sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló, las multitudes se maravillaron. También leo en Mateo 8:16, dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que están enfermos. También Marcos 1:34 menciona, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. ¿Ok? Y luego también Lucas 4:41, también de muchos, dice, salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Ok? Marcos 1:39 dice, y fue por toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Ok? Y bueno, hay algo interesante que yo veo aquí. Cuando una persona está poseída, ¿cuáles son las señales que podemos ver en alguien que está endemoniado? Porque también hay otras afecciones de las cuales ahorita quisiera hablar más adelante, que pueden parecer que una persona está endemoniada. Nada menos hace una semana traté un caso de una persona así, ahorita lo voy a mencionar. Pero hay unas señales. En la historia bíblica nos encontramos que Jesús expulsaba demonios. Algo que me llama la atención es que los demonios nunca fueron a Jesús. Las personas endemoniadas nunca buscaron a Jesús. Más bien, por lo regular, la familia los traía delante de Jesús o amigos los traían delante de Jesús. Incluso en el libro de los Hechos nos encontramos con los apóstoles haciendo su labor apostólica y en ninguno de los casos un endemoniado llegó a pedir ayuda. ¿Esto por qué hay esta constante, doctor? Bueno, tienes razón. De hecho, el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal, consistió básicamente de la predicación y la enseñanza de la palabra y además de su ministerio de sanidad de enfermedades y también la expulsión de demonios. Eso lo entendemos desde el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías se menciona que parte del ministerio del Mesías iba a ser un ministerio de liberación de los cautivos.
toda persona que estaba sometida a la autoridad de Satanás. En este caso, fue las personas a las que Jesús vino a liberar y de hecho, bueno, una de las cosas era la posesión demoníaca. Una de las cosas que también sobresale, y tú ya lo mencionas, hay bastantes pasajes en los evangelios donde se habla de esta clase de manifestaciones, y es que para algunos la presencia física del Hijo de Dios en la tierra trajo consigo toda una serie de manifestaciones diabólicas. Para algunos piensan que Satanás, bueno, orquestó junto con sus huestes, sus demonios, toda una serie de planes para hacer fracasar, ¿verdad?, el ministerio de Jesús. Y hubo toda una serie de concentración y actividad demoníaca alrededor de Jesús y su ministerio. De tal manera que podemos ver que desde la tentación, lo cual nos narran los evangelios de Jesús, ahí Satanás estuvo presente. Entonces, es cierto, hubo muchas personas que se acercaron a él con este tipo de manifestaciones, las cuales fueron muy diversas. De hecho, del pasaje que mencionas del endemoniado gadareno, pues era una persona totalmente aislada de la familia a causa de su violencia. Él tuvo que vivir refugiado entre los sepulcros en un cementerio en la ciudad de Gadara, de donde él era originario. O sea, era tal su violencia que pues no podía vivir con su familia y estuvo aislado, y por ahí Jesús lo encontró y lo libera. Tenemos el caso del mudo y sordo. Entendemos que a veces Satanás lo que hace es aislar a la persona para que no pueda comunicarse con su mundo exterior, y obviamente pues bloquea los sentidos de básicos, ¿no? El habla, en este caso, y el oído. Tenemos también casos muy, muy sutiles, ¿verdad? Como el caso de Marcos capítulo 9, verso 22, de aquel niño o joven que fue traído por su padre para que fuera liberado, y los síntomas que ahí aparecen parecieran más como un tipo de epilepsia, porque dice la Biblia que el espíritu lo tiraba como un ataque que le daba, pero la característica aquí era de que el demonio lo echaba en el agua o en el fuego para lastimarlo. Para matarlo, Entonces, claro. un médico hubiera podido diagnosticar como un ataque epiléptico. Obviamente, como decías tú ahorita, hay síntomas muy parecidos entre enfermedades que no necesariamente pueden tener una causa espiritual de una posesión. Se parecen mucho, como la esquizofrenia, que es quizás el diagnóstico mental más común, que se pareciera a lo que diríamos una posesión demoníaca. No significa que todos los que tienen este tipo de síntomas estén poseídos, pero una de las cosas que sí hemos visto con frecuencia es que Satanás intenta esconderse, o los demonios dentro de una persona una vez que la poseen, aparentando que son solamente enfermedades físicas. Así es de que ahí se requiere mucho discernimiento como para poder darnos cuenta si es una enfermedad o hay una causa espiritual detrás de ella. Entonces, hay diversas manifestaciones, pero todas ellas, ¿verdad? Sabemos que la posesión demoníaca tiene como principal objetivo el control de la persona, donde el demonio, el espíritu, pues llega a poseer, y las manifestaciones pues pueden ser muy variadas. Bien. Sí, una pregunta. ¿Hay algunas señales indubitables de una persona que está bajo posesión demoníaca en tu experiencia, doctor? Sí, de hecho, mira, una de las cosas que mencionaba ahorita con los dos ejemplos y experiencias que tuve es que una persona poseída, para empezar, tiene cambios pues muy claros. En algunos casos se oculta el demonio. O sea, tú puedes llegar y la persona puede estar bien, pero una de las cosas que inmediatamente dan a conocer la manifestación es cuando se comienza a orar, se comienza a citar la Biblia, se comienza a invocar el nombre de Jesús. Inmediatamente ese demonio responde. Y obviamente hay rasgos muy comunes. La violencia es uno de ellos. Se vuelven muy agresivas las personas al grado de que aun si es una jovencita delgadita, ¿verdad? De bajo peso, como la que me tocó a mí ir ahora por ella, había 3 o 4 chicos fuertes tratándola de sujetar y no podían. Otra de las cosas es que la persona, repito, pierde la conciencia. No estás hablando con la persona,
En algunos casos la voz les cambia, ¿verdad? Se torna gruesa y obviamente los ojos, la mirada también es otra señal muy clara. Normalmente la vista la tienen perdida o los ojos denotan demasiada ira, enojo, ¿verdad? Porque obviamente son parte de los rasgos de este tipo de posesiones. De tal manera que, pues, además de eso, también en la entrevista, generalmente decía, son personas que tienen un antecedente de haberse involucrado con fuerzas espirituales. Me ha tocado también, en algunos casos, no hace mucho, oramos por una joven señora que pasó por una etapa de muchos problemas y en su afán por sacarlos fue hacerse una limpia, algo que es muy común también en nuestra sociedad, ¿verdad? Te va mal, tienes problemas de desamor o de alguna relación o dices tú mala suerte para tu negocio, lo que pretendes hacer y vas a buscar a una persona que te haga una limpia o te lea las cartas o el café o el tarot, ese tipo de trabajos que pseudo espiritistas o espirituales, ¿no? Porque algunos de ellos se presentan, incluso no como hechiceros ni nada de eso, sino como asesores o guías espirituales. Espirituales. La gente va y les paga, les hacen limpias, trabajos, y ya de alguna manera abrieron una puerta para que los demonios comiencen a influenciar a las personas al grado de que muchos de ellos llegan a caer en situaciones de posesiones. Entonces son las señales más comunes, los síntomas y las maneras en que la gente llega a caer en esta situación de forma pues totalmente engañados porque pues ellos van a buscar un bien y resulta que no. Cierto. Mira, me llama la atención, hemos mencionado hasta ahorita varios rasgos característicos de los que están posesionados y también varias formas de poder ser posesionados. Mencionaste ahorita las películas de misterio. Yo puedo decir que el temor o el miedo puede ser un portal. ¿Tú lo crees así? ¿El miedo puede ser un Sí, portal para que una persona tenga posesión demoníaca? sí, de hecho el miedo es una forma en que las personas se sienten inseguras y obviamente sienten una amenaza en su entorno. Y una vez que la persona se siente vulnerable, es mucho más factible que un demonio pueda controlarla. Así es de que eso es uno de los mecanismos de entrada que utilizan para empezar pues, a influir en la vida de las personas. A posesionar. También mencionabas la música que influye. Yo personalmente también he vivido algunas experiencias de atender a personas. En ocasión me tocó atender a un joven que durante muchos años estuvo expuesto a rock ácido y a rock pues muy oscuro. La verdad es que él empezó a asistir a la congregación, a la iglesia, y después de un tiempo voy y platico con él, lo estaba ministrando cuando él tiene una manifestación demoníaca en la sala de mi casa y este hombre ahí empezó a hablar, en este caso no con una voz gruesa, sino con una voz todo lo contrario, una voz totalmente delgada. Me acuerdo que se tiró al piso, se puso en posición fetal y se puso el pulgar en la boca como si fuera un bebé y empezó a balbucear. Y entonces, platicando con él, lógicamente estuvimos orando, Dios le permitió ser libre. En esa ocasión fuimos a su casa, él me pidió, ¿sabes qué? Yo quiero que vayamos a mi casa porque hay algo ahí que yo quiero sacar ahora mismo. Su recámara estaba totalmente negra y adentro tenía todo tipo de discos de dos tipos, música, rock, tenía un catálogo impresionante, mucho dinero invertido en eso. Y número dos, tenía mucha pornografía. Y el hombre saca todo eso, lo llevamos, lo quemamos juntos. Después de un tiempo, a las horas de estar quemando esto, él de repente entra en convicción otra vez. Me dijo, ¿sabes qué? Dejé el material más caro oculto ahí abajo de la cama. Vamos, regresamos a su casa de nuevo. 3 viajes echamos. Finalmente Dios le hizo libre y una constante ahí que vi fue música y también la pornografía, algo impresionante. ¿Tú qué piensas en este caso, de la pornografía? Bueno, de hecho, solo como un comentario acerca de la música, hay que recordar que se ha descubierto, y esto no es algo nuevo,
que mucha de la música es intencionalmente creada con mensajes subliminales, tanto en la letra como en la música que se utiliza para ir atrapando la mente de las personas de forma sutil e irles inyectando ciertos mensajes subliminales. En el caso de la pornografía, que también es otra práctica muy común, sobre todo más en la población varonil, los hombres, y se considera como algo normal, pero también a través de la vista. Hay que recordar que los sentidos son accesos a nuestra parte inconsciente y que a veces nosotros no nos damos cuenta. Lo que entra por el oído, por la vista, pues son mecanismos que Satanás utiliza de manera sutil para empezar a controlar nuestros pensamientos. De hecho, no es nada poco común que personas, incluso yo he tenido casos de consultas de hombres que con el tiempo me han venido a consultar a pedir ayuda para salir de la pornografía, porque aunque empezaron de forma muy leve y sutil, llega a controlar sus acciones. Obviamente, al entrar toda esa basura a la cabeza, los hace más susceptibles a desear cosas sexuales más allá de lo normal, los hace muy vulnerables a tal grado de que piensan frecuentemente en todas esas imágenes. Y repito, son los accesos a través de los sentidos, la vista, el oído principalmente, por donde llega toda esa contaminación espiritual que puede llegar incluso a manifestarse a través de posesiones de este tipo que tú señalas. Y obviamente, pues la solución, una vez detectando que eso ya se apodera de ti, hay personas adictas a la pornografía, de hecho, y que controlan sus emociones, sus estados de ánimo, sus conductas. Y ahí lo ideal es romper con todo eso de forma radical. No hay otra. Porque una vez que ya eres un adicto a ese tipo de conductas, estás en riesgo. Así es, en riesgo. También, gracias por mencionar eso. También mencionar que las drogas están muy relacionadas. El uso de drogas o el abuso de drogas de una manera interesante también está relacionado con la posesión demoníaca. Personalmente, como pastor, he atendido algunos casos de personas que estuvieron abusando de drogas y que más allá de una afectación cerebral, realmente hubo una posesión demoníaca. También veo en casos, no sé si te ha tocado, estoy seguro que sí, de personas que traen un rencor muy fuerte por una experiencia traumática de niños, por ejemplo, cuando hay abuso sexual, cuando hay abuso físico o incluso abuso psicológico, las personas generan un tipo de rencor y este tipo de rencor abre un portal de tal manera que pueden quedar posesionados. ¿Te ha tocado casos así o qué nos dices al respecto? Sí, bueno, de ambos casos, el uso tanto del alcohol como drogas ya está comprobado que tiene efectos de alteración, tanto a nivel motriz, como es el caso de personas de dificultad de caminar, lentitud al hablar, pero también genera un desequilibrio en la química cerebral, de tal manera que afecta los comportamientos, los pensamientos, emociones y causa perturbaciones a nivel de la química cerebral que favorece la aparición de cuadros de ansiedad, de depresión, y obviamente a veces la depresión crónica llega a traer como consecuencia pensamientos suicidas. O hay personas que se vuelven muy agresivas bajo el influjo de alguna droga o del alcohol. Además de que también a nivel del cerebro, la ingesta de alcohol y drogas produce pequeños deterioros en el hipocampo, que es esa parte del cerebro donde pues trabaja la memoria, de tal manera que a veces hay lagunas mentales, hay personas que pierden la noción de lo que hacen bajo el influjo del alcohol o las drogas. De hecho, a mí me toca atender muchos matrimonios donde el problema de la relación se da cuando el hombre toma o está bajo el influjo de alguna droga, se vuelve violento, cambia su conducta y eso lastima la relación. Además también, bueno, estas sustancias tienden a afectar las conexiones del corte prefrontal del cerebro, que es una zona encargada de la impulsividad de las personas. Por eso es que bajo el influjo de la droga o el alcohol, la persona pierde control de su comportamiento, haciendo cosas que no haría cuando está sobrio. De tal manera que todo esto va muy relacionado con los cambios de conducta que tienen mucho que ver con esto que estamos comentando. Ahora, en el caso que tú decías
también de las personas que guardan rencor. Está confirmado que las personas que duran largo tiempo con una afectación a un nivel de un trauma emocional, que es una herida emocional profunda, que aún con el paso de los años no se puede superar, esto también genera una puerta abierta para este tipo de manifestaciones, sobre todo personas que no pueden perdonar a alguien que las lastimó, que las agredió, que las humilló, o en el caso también, como tú dices, de abuso físico o sexual, es una de las causas por las cuales las personas pueden durar años resentidas, lastimadas, no pueden perdonar y eso obviamente los encadena en una situación de resentimiento que los hace mucho más vulnerables en sus emociones y obviamente también son puertas de entrada para este tipo de manifestaciones espirituales. Déjate comento una experiencia. Tengo un excelente amigo y hermano en Cristo. Él hace un tiempo se bautizó, precisamente el día de su bautismo en la iglesia. Me acuerdo que él me dio un testimonio extraordinario, de hecho, delante de la congregación lo hizo, y él mencionó lo siguiente: él era un asesino en potencia, aunque estaba meditando y lo estaba pensando y estaba planeando el cómo poder quitar ese coraje que tenía, quitándole la vida a estas personas que le habían hecho daño mayor. Sin embargo, él me confesaba ahí, me dice: hoy Dios me ha hecho libre de esto, y fue hasta el día de su bautismo que él pudo sentir esa libertad extraordinaria. Pero me llamó mucho la atención porque él me decía: yo era un homicida, y de hecho no lo compartía públicamente. Decía: yo hasta el día de hoy fui un homicida, aunque no tuve la oportunidad de matar a las personas que yo quería, pero en mi mente, en mi corazón los maté muchas veces, y yo seguía planeando cómo ejecutarlos. Y intentó en algunas ocasiones matar a estas personas, no pudo, pero él menciona que, bueno, hasta que no vino el Señor Jesucristo y le hizo libre, ¿no? Y finalmente él pudo librarse de esto. Sí, es algo tremendo. Juan, yo quisiera que entráramos en otro aspecto de lo que es la posesión demoníaca. Perdón. Hace unos años atrás, te voy a platicar mi propia experiencia. Yo tuve un problema, dejé de dormir, empecé a adelgazar terriblemente, empecé a tener un cuadro de ansiedad muy grave, empecé a tener mucho enojo, una ira incontrolable, empecé a perder la concentración absolutamente de todo. Mi trabajo era de oficina en ese entonces, yo no era pastor, esto tiene ya bastantes años. Me acuerdo que yo llegaba ante la computadora, en el escritorio, y no podía escribir, no me concentraba, no podía escribir ni una sola palabra en la computadora. Yo me iba al trabajo desde las 7 de la mañana y no volvía a casa hasta las 10 de la noche, porque llegar a casa era estar en conflicto con mi esposa, porque estaba yo en una tensión tal que yo no sabía qué hacer, no dormía, comía bien, pero también estaba muy acelerado en la cuestión de ir al baño. Iba al baño muchas veces. Era un caos. Y en esa época, siendo yo creyente, llegué a pensar incluso: necesito ir con alguien que me ayude porque estoy seguro que tengo posesión demoníaca. O sea, llegué a pensar eso, aún conociendo las escrituras, y esto está la afección física y tanta manifestación incluso en mi carácter, que esto me llevó a pensar esto. Ahora, gracias a Dios, uno de mis hermanos que trabajaba conmigo, hermano en la carne, él estaba leyendo un libro de un consejero bíblico, y él habló de un caso específico, y cuando está leyendo este libro tiene los mismos síntomas que yo tenía. Entonces me dice: mira, yo quiero que leas este capítulo. De hecho, yo creo que el libro me lo aventó porque yo andaba de pocas pulgas, ¿no? En esa época, y me acuerdo que lo empecé a leer y me di cuenta que eran los mismos síntomas. Finalmente voy con el médico, todo apuntaba a la tiroides. Entonces fui al médico, me hice un perfil tiroideo y efectivamente
había una infección, había una tiroiditis, ¿no? No era un hipotiroidismo, que es muy similar al hipotiroidismo. Entonces me atendí con medicamento, pero más allá de eso, en mi propia experiencia, esa noche yo llegué a casa, me hinqué, clamé a Dios, le dije, Dios, tú tienes poder de sanar, creemos que Dios es un Dios poderoso y puede sanarnos. Y clamé al Señor en un lapso de 3 días. Yo estaba totalmente restablecido, le doy gracias a Dios por eso. Yo había ido al doctor, el médico me dijo, tienes que hacerte una biopsia porque tienes un ganglio muy inflamado, es posible que haya que revisar si no tienes ahí células cancerígenas o algo. El hombre no me dio muy buen cuadro cuando me platicó en lo que consistía la biopsia. Yo inmediatamente dije, no, yo no quiero que nadie me abra, no quiero que nadie me haga una punción ni nada de eso. Me acuerdo que me fui a hincar y le clamé al Dios Altísimo y él sanó mi cuerpo. Yo puedo decir que después de eso, las, las, los síntomas se redujeron bastante. Mira, es muy común que tengamos este tipo de confusiones, Juan, por eso es tan importante y tan necesario tener profesionales como tú que nos puedan ayudar en este tipo de casos, ¿no? Que hay una línea aparentemente muy delgada entre pensar que hay una posesión demoníaca y entre pensar o saber que estás realmente enfermo y dar con el diagnóstico. Te voy a platicar un segundo caso que me pasó la semana pasada. Atendí a una persona también a distancia. Esta persona es un extranjero que está aquí en Juárez y él me llama, me dice, pastor, necesito ayuda. Entonces empezamos a platicar. Él me dice, escucho voces. Yo vivía en Centroamérica y entonces a la edad de 20 años él sale de su casa, se viene a Estados Unidos. En su travesía por todo Centroamérica llegó a México y se atoró en Saltillo, ya no pudo salir de Saltillo porque se le acabó el dinero, lo asaltaron, etcétera. No pudo llegar al sueño americano. En Saltillo, su esposa, que se habían casado muy jovencitos, le avisó por teléfono que ya tenía una nueva pareja y que él ahora ya no estaba con él y que ahora pues estaba con un vecino. Él me platica, eso me devastó a tal punto que allí en Saltillo empecé a buscar drogas. Él nunca había usado drogas. Entonces él empezó con alcohol, después empezó con drogas, al último terminó usando alucinógenos y inhalantes, empezó con el pegarrey, con ácidos, etcétera, ¿no? Finalmente, él me dice que terminó muy mal, terminó en una situación de calle. Después él recapacitó, se compuso y pudo regresar a su tierra. Pero ya cuando regresa a su tierra con sus padres, dice que ya no fue lo mismo, porque después de que usó drogas, dice que él empezó a escuchar voces que le decían que hiciera, que no hiciera, que se fuera para acá, que fuera para allá. Entonces, él empezó a asistir a la iglesia cristiana de nuevo, porque él era creyente antes, y regresa, renueva sus votos. En la iglesia oran por él, el pastor le hace una liberación demoníaca, creyendo que está endemoniado, lo llevan a otra iglesia, lo llevan a otro evento, y bueno, fue como a 15 lugares diferentes buscando ayuda. Al último terminó con un brujo, dice, porque su familia estaba desesperada y le dijeron, sabes que tú tienes un amarre y que alguien te hizo un mal, etcétera. Y él no creyó, dice que se salió de ese lugar, pero dice que las voces le decían que hiciera y que no hiciera. Finalmente las voces le dijeron, vete otra vez de tu país, vete a México, y total que llegó hasta Ciudad Juárez. Entonces, estando aquí en Juárez, me contacta, platicamos, me dice, yo creo que estoy endemoniado. Me dice, entonces, yo necesito ayuda, yo le pido ayuda a usted. Pues, platicando con él, yo quiero mencionarte que estuvimos hablando cosas del Señor, el hombre conocedor de la Escritura, joven de 23 años, y empezamos a citar las Escrituras. Hay expresiones, pastor, que los demonios no soportan. Por ejemplo, el asegurar que Jesús es Señor. Eso es algo que ellos no soportan, es algo que los hace temblar. El asegurar que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y que ha sido enviado para la salvación del mundo, son expresiones que ellos no soportan. Y por experiencia como pastor yo lo he vivido. Ahora yo empecé a platicar con él, le dije, tú puedes asegurar que Jesús es el Señor. Y él me decía, sí, claro que Jesús es el Señor. Tú puedes asegurar que Él está en tu vida, yo aseguro que está en mi vida. Él me dio muchas señales de que Él no estaba endemoniado de ninguna forma.
Y una de las señales también que yo vi personalmente es que él buscó ayuda de un pastor. Él no se alejó. Una persona endemoniada por lo regular no busca ayuda espiritual. Entonces, platiqué con él. Al final de cuentas, yo, aunque no soy un experto como tú, como consejero bíblico, pude determinar que él necesitaba ayuda psiquiátrica. Su problema era precisamente en la química cerebral. Entonces lo referí con un psiquiatra que es cristiano también, y este hombre lo atendió. A los 2 días de empezar a tomar medicamento, este hombre dejó de oír voces y este hombre volvió totalmente a la normalidad. A los 2 días, y eso es algo extraordinario. Ahora, eso es algo bien importante, distinguir, Pastor Juan, entre lo que es el endemoniamiento y en lo que es un problema de química, que también yo creo firmemente que Dios puede sanar, como lo hizo en mi caso. Pero es importante como pastores y también como creyentes no ser escépticos a la cuestión médica. ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tienes tu micrófono apagado, Juan. Sí, muy bien. Listo, perdón. Lo que decías tú hace un momento es muy cierto. Hay muchísimos síntomas que si las personas no los conocen, pueden de manera directa pensar que hay una posesión demoníaca. En primer lugar, lo que te pasó a ti, bueno, con el problema del tiroidismo, que es también muy frecuente, ¿eh? Y que trae alguna serie de cambios que si no logramos detectar podemos confundirlos. Obviamente, la glándula tiroides es la responsable de la asimilación de proteínas, de la oxigenación de las células, que puede afectarte de muchas maneras. Y una de ellas es o cuadros depresivos o también la alteración por el demasiado desequilibrio de estas hormonas. Hay personas que pasan periodos muy prolongados de estrés, como creo que fue en tu caso, Sí. y que no lo pueden manejar. Hay un desequilibrio completo a nivel emocional, se va el sueño, el apetito, la concentración. Son los síntomas comunes que yo siempre recomiendo. Primero, cuando aparece este tipo de síntomas hay que ir con un médico. Una vez que el médico hace estudios y descarta alguna causa biológica, orgánica, lo siguiente que se va a hacer es ir con un psicólogo. De hecho, a mí me mandan personas que una vez que pasaron con distintos médicos y que todos les dicen, ya hicimos estudios, no tienes nada, finalmente le dicen, tú ocupas una ayuda profesional de un psicólogo, porque también hay muchos síntomas que se sienten como enfermedades, pero son ocasionadas por causas emocionales, desequilibrios emocionales. Y en el caso también de lo que tú llamas, lo de las voces de esta persona que decías, hay que mencionar que lo más parecido dentro de las enfermedades mentales tiene que ver con lo que es la esquizofrenia. Y la esquizofrenia, básicamente, de hecho, originalmente se le llamaba demencia precoz, porque suele aparecer en una etapa temprana entre los 15, los 20 años. Y posteriormente, bueno, la palabra esquizofrenia viene de dos palabras, dos términos, que es esquizo, que significa mente, y la palabra frenia, que significa dividida, o sea, la mente dividida. Y dentro de los rasgos comunes de una persona esquizofrénica es que tienen alucinaciones, delirios, y esto obviamente implica el que de repente pueden o mirar imágenes distintas o incluso escuchar voces, que eso es muy común. Y el escuchar voces, ¿verdad? Pues alguien lo interpreta inmediatamente como un espíritu dentro de ti que te habla. No necesariamente. Donde sí yo he encontrado una congruencia muy parecida entre el síntoma de esquizofrenia y una posible posesión es sobre qué te dicen esas voces. Y hemos encontrado casos donde dices que esas voces las tengo todo el tiempo, me invitan a que me quite la vida, que no valgo nada. Ahí sí hablaríamos de algo posible espiritual, pero no necesariamente. Entonces, ahora hay que mencionar que hay diferentes tipos de esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, la más común es la llamada esquizofrenia paranoide, que es donde la persona tiene delirios, tiene alucinaciones. A veces los delirios pueden
ser de carácter de inseguridad. Hay personas que tienen trastornos de celos, por ejemplo. Y es muy común que ven cosas, realidades que no existen más que en su mente. O personas que tienen un tipo de esquizofrenia paranoide hacia la persecución, que fue muy común en años pasados aquí en Juárez por la violencia. Escuchan voces, se sienten aterrados, ven cosas fuera de la realidad. Y esto es muy común, pero no necesariamente tiene que ver con una posesión demoníaca. Y hay otras clases de esquizofrenia. Por ejemplo, hay una que se llama hebefrénica, o también se le llama esquizofrenia desorganizada, donde las personas tienen manifestaciones afectivas algo extrañas o inapropiadas. Incluso el lenguaje, su lenguaje al hablar con ellos es muy desorganizado, repetitivo, como que le dan vuelta a lo mismo. Y ese otro caso de esquizofrenia. Incluso hay la catatónica, esa es menos común, donde afecta ya la parte de la actividad motora. Personas que se van, como dicen luego, se quedan como en el limbo, dicen algunos, con una indiferencia, se pierden, incluso llegan hasta tomar posiciones corporales rígidas, que ahí hablamos ya de un caso más complicado. Y también hay algunos tipos de esquizofrenias muy parecidas a los cuadros de depresión. Pero repito, lo primero que hay que hacer siempre es ir a consultar a un médico. Si el médico te hace estudios y obviamente encuentra todo bien, lo siguiente es ir con un psicólogo. Muchas veces los psicólogos podemos trabajar cuando las causas de esa esquizofrenia son de problemas de conducta o de relación. Y ya después, si el psicólogo no lo puede manejar, viene el psiquiatra. El psiquiatra es un médico que va a utilizar fármacos para tratar de aminorar los síntomas a través de medicaciones que son básicamente químicos que van a ir a trabajar en el cerebro para restablecer de nuevo los parámetros, ¿no? Y volver a la normalidad. Ahora, quiero mencionar algo. También la esquizofrenia muchas veces está relacionada con cuestiones de nuestro ambiente familiar. De hecho, la terapia familiar, que es una de mis especialidades y comenzó en los años 50 en Estados Unidos y Europa, tienen todo un antecedente de trabajo con personas esquizofrénicas. Y fue algo muy sencillo. Ellos vieron que la persona esquizofrénica, mayormente jóvenes, entre 15 y 25 años, tenían una muy fuerte relación con los padres, con alguno de los padres, a veces era más la mamá, y lograron aislar a estos jóvenes en algunos hospitales o clínicas y vieron que se recuperaban con tratamiento farmacológico, con terapia psicológica, pero sobre todo al aislarlos de la familia. Y llegaron a comprobar que cuando la familia luego los visitaba con una sola visita, que podía durar 1 hora, el joven decaía. De tal manera que de ahí sale una teoría de que la esquizofrenia en algunos casos no es solamente un problema individual, sino se debe al entorno. Y mayormente en esos casos eran madres o padres muy posesivos, con unas comunicaciones que se llama doble vinculares. O sea, son personas que por un lado te ponen en condiciones donde hagas lo que hagas, vas a ser descalificado. Entonces la persona, al no tener opción, ¿verdad? En ningún momento es aceptado por la familia, te ponen en situaciones que lo que tú elijas vas a quedar mal. Y eso ocasiona que la persona mejor decida, a través de un síntoma como la esquizofrenia, salirse de la realidad para pasarla mejor. Entonces, a veces también estos tipos de trastornos tienen una relación muy directa con la familia. A mí me ha tocado incluso atender casos de este tipo, pero trabajando con la familia. Y sí, suele pasar que la mamá o el papá son personas muy descalificadoras, muy violentas, poco afectivas, que ponen a ese joven con una condición emocional muy vulnerable en una situación donde no le queda otra más que salirse de la realidad por la presión excesiva que tiene de parte de los padres. Entonces, también en ese tiempo se llegó a la conclusión de que la esquizofrenia no es un problema solamente individual en muchos casos. Se llegó incluso a hablar de familias esquizofrénicas, porque ya no es una situación, o sea, el individuo, hay una persona que presenta el síntoma, pero es una condición creada por el ambiente familiar. Solo como un comentario. Excelente.
Doctor, se nos está yendo el tiempo. Qué interesante tema, doctor, y seguramente es la primera entrevista de como unas 10 que te vamos a hacer. Vamos a tratar algunos temas que me gustaría que viéramos, por ejemplo, el suicidio, que ahora está muy de moda, no nomás en nuestro país, aquí en la ciudad, en el mundo. Esto ha detonado más, parece que estamos en los mismos niveles de los 20 cuando fue la Gran Depresión, en cuestión económica y también social, y ahora con este problema de salud. Hay otros temas que quisiera abordar contigo. Yo sé que eres especialista también en el trato de adicciones y también me gustaría tocar ese tema contigo y platicarlo. Para terminar, yo quisiera, Juan, que habláramos juntos acerca de lo que Jesús, la buena noticia de que Jesús, como dice la Escritura, que Él vino a traer libertad, a dar libertad a los cautivos. Y yo puedo decir que no hay medicina en este mundo y no hay tratamiento ni terapia para tratar la posesión demoníaca, más que la libertad que viene por parte de Cristo. Y también Jesús puede ofrecer sanidad, tanto mental, física, pero espiritualmente no hay otra forma como podamos nosotros tener acceso a una sanidad, y la única puerta es Jesús, es el único que te liberta, es el único que cambia, el único que transforma. ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia que ahora mismo tiene algún familiar o o ellos mismos se sienten prisioneros o están bajo el influjo de la influencia del temor o del rencor, o a las personas que ahora mismo están en prácticas ocultistas o que han estado consultando brujos, están con la quiromancia, están con este tipo de situaciones? ¿Qué les puede decir respecto a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, de hecho, sabemos que el ministerio de Jesús se caracterizó por venir a liberar a los cautivos, como lo dice el capítulo 61 del profeta Isaías. Y de hecho fue parte de su ministerio porque es una necesidad humana que no podemos negar. Es cierto que en el mundo en que vivimos hay causas orgánicas de muchos trastornos, enfermedades, para lo cual hay que ir con un médico y se resuelven. También hay causas emocionales para los cuales ocupamos especialistas en salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, aunque debo decir aquí que todavía en nuestra cultura mexicana y latina todavía no tenemos muy arraigada la cultura de buscar ayuda de tipo emocional. Mucha gente que llega a mi consultorio dice, la verdad no hubiera venido si no fuera por esta urgencia, pero yo no creía en esto, yo pienso que los psicólogos eran para gente loca y yo no estoy loca. Entonces, es muy común, pero debo decir que es una profesión, bueno, que precisamente tiene su función para ayudar en problemas de conducta y de carácter emocional o familiar también. Además, aparte de esta ayuda, desde luego, lo que venimos comentando desde un inicio, muchos de los trastornos y problemas van a ser de carácter espiritual. Yo llego a atender personas en consulta que una vez que me doy cuenta que el origen de sus problemas es la ausencia de Dios en sus vidas, yo sí tengo que abrirme y decirles, miren, soy psicólogo y vienen aquí a consultarme por eso, pero creo que el caso de ustedes no lo podemos resolver por esta vía. Y la única vía, pues es la vía espiritual. Y es ahí donde se abre la oportunidad para recomendar el evangelio, más que la religión, porque también la gente piensa que, pues, ¿por qué estoy así si yo tengo una religión, una creencia? Bueno, no necesariamente tener una religión significa garantizar una buena condición espiritual. Aquí hablamos de una relación con Dios y muchas de las veces nuestras conductas nos han desviado, lo que la Biblia llama pecado, de esa comunión cercana con Dios, en donde hay que restablecerla precisamente para poder tener una estabilidad espiritual. Y quiero mencionar que en el caso que tú mencionabas, hay incluso personas que han crecido en un contexto evangélico, creyente, como el caso del joven que decías, y se han apartado. Y obviamente ahí la solución es retomar el camino. A través del evangelio debo también mencionar que hay excelentes herramientas que aún la ciencia el día de hoy reconoce. Por ejemplo, en la psicología es muy recomendable hacer ciertos procedimientos para ayudar a las personas a sanar del resentimiento a través del perdón. Y el perdón no es una herramienta que venga de la psicología, viene de la espiritualidad, del evangelio, de la Biblia.
Y la psicología hacemos uso de estas herramientas porque hemos podido comprobar que no hay una verdadera sanidad mientras la persona no pueda perdonar y cargue con resentimientos. Así es de que hay muchos recursos en el ámbito espiritual, no meramente religioso, espiritual, donde la gente puede buscar de Dios, reconciliarse con Él primeramente para tener esa paz espiritual que a mucha gente le hace falta. Muchas de las personas hoy en día, como lo mencionabas, viven abrumadas por problemas familiares, económicos. El contexto de vida no se presta actualmente para tener una salud mental y espiritual. Entonces es un buen momento para que en medio de una crisis como la que estamos viviendo, la gente busque a Dios. Generalmente puede ser un familiar, un amigo, no necesariamente ir de entrada con un pastor que te pueda compartir el evangelio, la palabra, para que tú comiences a tener una relación con Dios. Y obviamente habrá casos de personas que sí tengan ya una afectación emocional o espiritual que requieran la administración de un pastor competente que ore por ellos, que les ministre la palabra, que obviamente la misma Biblia dice que el conocer la verdad nos hará libres. Entonces muchas veces tiene que, al conocer el evangelio, cambiamos nuestras formas de pensar y nuestra forma de ver la vida, y esto trae una liberación progresiva y muchas veces instantánea, porque hemos conocido casos como los que tú mencionas, que al volver al evangelio Dios hace un cambio radical e instantáneo de la vida de muchas personas que viven presas de inseguridades, de temores, de trastornos, que hay muchísimos. Y esa debiera de ser mejor la vía, porque es exacto, hoy en día mucha gente se ve bajo estos problemas y lo primero que hace es buscar en el periódico, en el internet, de alguna persona que ofrezca de estos servicios que decimos espirituales, según esto, donde le leen las cartas, la mano, les hacen limpias y no hacen otra cosa más que contaminarlos más. Y esto lo he visto mucho, ¿no? Casos de personas poseídas que así abrieron puertas. Entonces, lo mejor es irse por lo más seguro, que es la palabra, el evangelio, la oración, que son recursos muy poderosos y que obviamente están del lado de la luz, no del lado de las tinieblas, que eso sí son dos realidades que no podemos ocultar. Así es, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que entrare por mí, dice que entrará y saldrá y encontrará pastos verdes. Y aquí esto nos llama la atención que Jesús siempre apunta para sí mismo como la solución. Vuelvo a repetir, Juan 14:6, cada programa lo menciono, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Algo que también agrega, dice, nadie viene a Dios, nadie viene al Padre, si no es a través de mí. Entonces, yo quiero invitar junto con el doctor Juan a todos los que nos escuchan el día de hoy y que están necesitados de un cambio, que están necesitando un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de carácter. Dios es el único que puede hacerlo. Yo quiero decirte que somos entes espirituales y ahí es como una casa, alguien está habitando, puede ser que la habite el dueño, el que la construyó, el que es verdaderamente el que tiene un propósito para esa casa, o va a llegar un intruso a habitarla y va, como ya llamamos en Juárez, un paracaidista va a llegar a esa casa y va a estar habitándola y no le interesa la casa, la va a destruir, al final de cuentas va a hacer lo que se le da la gana y va a quedar en una condición peor. Aquí el llamado de Dios para tu vida, persona que me escuchas y que nos estás viendo, es decirte, ¿sabes algo? En este momento, Dios, él es el creador, Él es el que te ha dado propósito y diseño. Y si vamos a Él y buscas al Señor a través de Jesucristo, estoy seguro que el propósito para tu vida va a activarse de una manera gloriosa y yo sé que vas a tener un propósito adecuado en tu vida, tu manera de pensar es transformada, tus emociones son controladas. Y quien habita en ti, como dice la Escritura, es el Espíritu Santo. Una de dos, o habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios, o somos una habitación para que cualquier espíritu demoníaco pueda venir y tomar posesión. Esa es la realidad espiritual del hombre y necesitamos a Jesucristo para que Él sea nuestro cuidador, nuestro ayudador, nuestro liberador en caso de que haya intrusos ahí. Así que, ¿qué te parece, doctor? Te quiero agradecer por tu compañía el día de hoy. Gracias por apoyarnos en esta entrevista, que yo sé que va a ser de mucha ayuda para todos los que nos están escuchando. Antes de terminar con una oración, orando por las personas que nos escuchan y nos ven, yo quisiera que repitieras una última vez tu número de teléfono
en donde pueden ellos llamarte y tener una cita contigo. Sí, es el número local en Ciudad Juárez con LADA 656. El número es 288-0636. 288-0636. También nos pueden encontrar en Facebook como Centro Familiar Proyecto de Vida y en nuestra página de internet que es proyectodevidaac.org. Estamos a la orden, pues en los servicios que llevamos años dando, también sirviendo a la comunidad de esta manera. Y gracias por la invitación, Esteban. Gracias, pastor y doctor, y gracias por estar con nosotros, que sea la primera de muchas. ¿Y qué les parece si oramos todos juntos y le pedimos a Dios? Ahí donde estás en tu casa, si tú en este momento has estado bajo ocultismo, has estado bajo alguna influencia demoníaca, has estado teniendo algún tipo de experiencia, creemos en un Dios que liberta. Vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios en esta hora que obre y cree con fe que Él tiene el poder para hacerlo. Vamos orando en esta hora. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permites entrar a muchos hogares, Señor, en esta hora. Padre, te pedimos por todos aquellos que nos escuchan y que ahora mismo, Señor, ellos se encuentran en un estado de cautividad, en que ellos ahora mismo se encuentran esclavos, Señor, de espíritus malignos. Yo te ruego, Señor, que traigas libertad en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres poderosamente conforme a la multitud de tus misericordias, así como lo hiciste en los evangelios, Señor. Di la palabra, Señor, y trae libertad al cautivo. Señor, yo te ruego, Padre, por aquellos que han estado jugando, Señor, con cuestiones ocultas, aquellos que son esclavos de la música, Señor, ocultista, aquellos, Señor, que tienen prácticas, Dios, que no te agradan y que de alguna manera son portales para que vengan espíritus malignos a poseer. Padre, trae libertad en el nombre de Jesús. Señor, y te pedimos que tu poder, Señor, sea sobre ellos. Padre, y yo te ruego que pongas en ellos convicción de pecado, que les des el don del arrepentimiento y que ellos puedan responder, Señor, al mensaje del Evangelio. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y hoy decimos que tú eres Señor de señores, sobre todo. Jesús, tú eres Señor, Señor, y ante ti toda rodilla se doblará, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es tu programa Verbum con el pastor Esteban Reyes y hoy con el pastor Juan González. Y Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Amén.